el Señor Todopoderoso te llene de bendición y luz. En este día vamos a tener el estudio en Primera de Crónicas, capítulo 21. Y vamos a tocar algunos puntos de lo que pasó con David cuando él quiso censar al pueblo de Israel. Dice aquí en el verso 1, aconteció que se levantó Satanás contra Israel e indujo a David que hiciera un censo en Israel. Amén. ¿Qué es lo que estaba pasando? Satanás siempre está al acecho para ver cómo le hace daño a su pueblo. Y muchas veces, si no nos cuidamos, nos puede usar a nosotros mismos. Entonces, con este censo, el Señor se aira contra David y quien la termina pagando es el pueblo. Amén. Entonces, dice en el verso 7, este asunto también pareció desagradable a Yahweh, el que David hubiera censado a Israel. Entonces David dijo a Yahweh, he pecado gravemente al haber hecho esto, pero ahora te pido que quites la culpa de tu siervo, pues he actuado con gran insensatez. Y habiéndose presentado David muy temprano, vino palabra de Yahweh al profeta Gad y le dijo, ve a decir a David, así dice Yahweh, traeré sobre ti 3 calamidades, elige una de ellas y te la haré. Enseguida el profeta Gad vino a David y le dijo, así dice Yahweh, determina para ti 3 años de hambre en el país, o ser entregado 3 meses ante tus adversarios y que ellos te persigan y se enseñoreen de ti, o que la espada de Yahweh sea contra Israel durante 3 días. Ahora pues, entiende y considera qué respuesta darás a aquel que me ha enviado a ti. Amén. Entonces, con esto podemos ver que nuestro pecado tiene consecuencias. Tenemos que tener cuidado, porque tiene consecuencias en contra de nosotros y muchas veces otros pagan por las consecuencias de nuestros pecados. Tenemos que caminar firme delante de Dios, confiar en Él, en su provisión, en su fuerza, en que Él pelea nuestras batallas, en que no es en la carne que peleamos, sino en el Espíritu. Aquí David quiso confiar más en un ejército que en el mismo Señor. Entonces el Señor se molesta, se aira contra él, porque el Señor le había dado tantas victorias a David como para que él quisiera confiar en el número de soldados que él tuviera. Muchas veces queremos confiar en las cosas que tenemos en nuestras manos. Queremos confiar en el trabajo, confiar en el dinero que tenemos, pero nuestra confianza debe estar en Él solamente. Entonces, ¿qué pasa? Dice David a Gad, al profeta, le dice, entonces estoy muy angustiado. Se ha entregado en manos de Yahweh, pues su misericordia es inmensa, pero no se ha entregado en manos de los hombres. Amén. Que él dijo, no, mejor caigo en las manos de él que en manos de aquellos enemigos que me van a perseguir. Entonces dice el Señor, entonces Yahweh envió una epidemia a Israel y cayeron 70,000 hombres de Israel. Luego Yahweh envió un ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando iban a destruirla, Yahweh lo consideró y quedó satisfecho con aquel mal y dijo al ángel destructor, has causado mucha destrucción, refrena ahora tu mano. Y el ángel de Yahweh permaneció junto a la era de Harán el Jebuseo. Amén. Ok, en ese tiempo Jerusalén se conocía por el nombre de Jebús, porque era la antigua ciudad de los jebuseos. Pero cuando el Señor manda destruirlo a todos, para que ellos no se contaminen con los dioses de ellos vuelven siempre, meten la pata y dejan vivir unos cuantos, por lo cual ellos también se contaminaron. Entonces aquí Dios va a destruir lo que era la ciudad de Jerusalén. Y allí estaba ese ángel de Yahweh parado en la era de Harán, el Jebuseo. Es un terreno llano, agrícola, y él era el dueño de ese terreno, este hombre llamado Harán, Jebuseo. Entonces David levantó sus ojos y vio al ángel de Yahweh que estaba en el cielo, entre el cielo y la tierra, y tenía en su mano una espada desenvainada extendida contra Jerusalén. Enseguida David y los ancianos que lo acompañaban se postraron, se cubrieron de cilicio y se postraron sobre sus rostros. Amén. Esta ciudad de Jebús, Jerusalén, fue conquistada por David. Amén. Entonces, David le dijo, yo soy el que he pecado.
y la insensatez que he cometido es muy grande. Pero estas inocentes ovejas, ¿qué han hecho? Oh Yahweh mi Dios, que tu mano sea contra mí, contra la casa de mi padre, pero se ha detenido la mortandad contra el pueblo. Amén. ¿Qué hizo? ¿Qué corazón tenía David? Él dijo, prefiero que esta maldad, que esta ira caiga sobre mí y mi familia que sobre ellos. Así debemos nosotros también pensar, no ser egoístas y pensar que nos merecemos el perdón del Señor por las consecuencias de nuestro pecado, sino que caiga sobre nosotros y no sobre otros. Tenemos que siempre pensar mejor, pensar por el bien del prójimo y siempre considerar al prójimo más importante que nosotros, hacerle siempre un bien. Así actuaba David. Por eso la palabra dice que David tenía un corazón conforme al corazón del Señor, porque hacía su voluntad. Era alguien que se arrepentía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice en el verso 25, en el verso 22, perdón. Entonces David dijo a Harán era el dueño de la era, del terreno, dame lugar de esta era para edificar en él un altar a Yahweh. Dámelo por plata y por buen precio, para que sea detenida la mortandad entre el pueblo. Harán respondió a David, tómala para ti, mi señor el rey, y que mi señor el rey haga lo que bien le parezca. Yo también pondré los toros para el holocausto, los trillos para leña y el trigo para las ofrendas, y pondré todo lo que se necesite. Pero el rey David dijo a Harán, lejos esté de mí, ciertamente te lo compraré con plata en su precio justo, pero no tomaré lo que te pertenece, ni presentaré holocausto a Yahweh que no me cueste. Amén. Entonces David compró a Harán el lugar de la era por 50 siclos. Amén. ¿Qué importancia tiene este pasaje? Bueno, esta era que él compró para ofrecer sacrificios para el pueblo fue el lugar que hoy estuvo el templo del Señor, donde luego su hijo Salomón construiría el templo. Eso es algo muy importante, porque aquí podemos ver que David compró el lugar con su dinero para ofrecerle sacrificios al Señor que no le fueran gratis, no porque otro te lo dé. Lo que tú vayas a hacer por el Señor, que te cueste a ti. Porque el Señor va a ver tu corazón. Amén. Entonces, Él lo compra este lugar. Hoy en día los palestinos claman que ese lugar les pertenece a ellos. Sin embargo, David compró este lugar. En ese momento Dios permite que Satanás haga esto para ir en contra de Israel, pero con una finalidad de que él se viera en la necesidad de comprar ese lugar donde en el futuro se construiría el templo al Señor. Mire qué tan importantes son las cosas. A veces Satanás quiere hacernos daño y Dios permite esto, pero siempre con un fin, porque todo obra para bien para los que amamos al Señor. Entonces David edificó allí un altar a Yahweh, presentó holocausto, ofrenda de paz y corderos, y oró ante Yahweh, y él le respondió y descendió fuego del cielo, el cual consumió los holocaustos que estaban sobre el altar. Y cuando Yahweh vio, dijo al ángel, regresa tu espada a su vaina. En aquel tiempo, viendo David que Yahweh le había respondido en la era de Harán el Jebuseo, ofreció allí grandes sacrificios y puso allí el tabernáculo que anteriormente Moisés había hecho en el desierto durante el éxodo de los hijos de Israel desde Egipto. Amén. Entonces aquí ya se convierte en lo que era el tabernáculo de David, se mueve hacia allí. Amén. Y aquí se empiezan a ofrecer sacrificios. Pero algo tenía claro David. Y él lo declara en el Salmo 51 cuando él vuelve y peca contra el Señor. Y él le dice, abre mis labios, oh Dios, y mi boca publicará tus alabanzas, porque no te has deleitado en sacrificios ni has aceptado el holocausto de paz, porque los sacrificios a Dios son el espíritu humillado, al corazón contrito, Dios no despreciará. Haz bien con tu buena voluntad, Sión, y edifica las murallas de Jerusalén. Este lugar donde él presenta estos holocaustos se convertiría en el templo donde él mismo, donde el pueblo de Israel iría a adorar. Su hijo Salomón fue quien construyó este lugar para el Señor y edificó este templo. Pero todo comienza
por una tentación del enemigo para destruir al pueblo, que al final se convierte en una bendición. Por tanto, hoy el lugar de Jerusalén le pertenece al pueblo de Israel, no le pertenece a los palestinos. Y hoy hay gran lucha contra esta tierra. Es bueno que este dato, que lo tengamos, es que esta tierra fue comprada a un jebuseo llamado Harán. Y David conquistó Jerusalén, la conquistó y compró este lugar para allí ofrecer sacrificios al Señor, porque esta era le pertenecía a este jebuseo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel le había permitido vivir a los jebuseos en Jerusalén, y por mucho tiempo Jerusalén no era parte de Israel y lo consideraban un lugar de extranjeros. Amén. Es importante saber que Jerusalén es la tierra que Dios escogió y es el lugar donde Él va a gobernar el mundo y va a reinar en su segunda venida. Esta tierra nos pertenece a nosotros como el pueblo del Señor. Amén. Oremos siempre por la paz de Jerusalén, porque el Señor la tiene en la palma de su mano. Amén. Y Él cuida y Él mira, dice su palabra, sus murallas cada día. Y Él no descansará, dice la palabra, hasta que sea restablecida la paz y la justicia. Amén. Que Dios te bendiga.